La lluvia golpeaba con saña contra el cristal de mi ventana, emitiendo un ritmo hipnótico que apenas conseguía superar el murmullo de las hojas movidas por el viento. Era una noche de tormenta perfecta, de esas que parecen diseñadas para incubar secretos y despertar sombras. La lámpara sobre mi escritorio proyectaba un halo amarillento sobre la pila de libros, donde Umbra Noctis, mi obsesión literaria, resaltaba con su cubierta oscura y amenazante. Me sentía como siempre, atrapado en una rutina, en este pequeño mundo de libros y palabras. Sin embargo, la inquietud, esa sensación de algo inminente, era persistente, una vibración sutil que me obligaba a levantar la vista una y otra vez. Mi nombre es Elias Thorne, y soy profesor de literatura en la Universidad de Oakhaven. Llevo 15 años dedicado a desentrañar los misterios de la palabra escrita, pero jamás me había enfrentado a un enigma tan perturbador como el que acechaba en las páginas de Umbra Noctis, la obra maestra de Alistair Blackwood, mi autor favorito. La novela, un oscuro relato gótico, narra la historia de un grupo de aristócratas ingleses que se sumergen en un ritual ancestral en busca de la inmortalidad. Un sacrificio, sangre, velas, cánticos en una lengua olvidada. Todo era tan vívido, tan macabro, que me había obsesionado con la obra desde que era un estudiante. Cada año, en mi clase, analizaba su simbolismo, su estructura, su impacto en la literatura del horror. Sin embargo, jamás imaginé que la ficción pudiera rozar tanto la realidad. La semana pasada, durante una investigación exhaustiva, encontré un artículo de periódico olvidado en una biblioteca local. Un artículo amarillento y frágil, de hace casi un siglo, que relataba la desaparición de varias personas en circunstancias extrañas en los alrededores de Blackwood Manor, la propiedad donde supuestamente el autor se inspiró para escribir su novela. Las descripciones, los detalles. Era innegable, eran idénticos a los que se encontraban en Umbra Noctis. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Decidí profundizar en la vida de Alistair Blackwood, en busca de pistas que pudieran confirmar mis temores. Recorrí archivos, busqué cartas, entrevisté a descendientes lejanos. El resultado fue alarmante. Blackwood, un hombre enigmático, obsesionado con el ocultismo y lo esotérico, no era solo un escritor. Era un miembro activo de una sociedad secreta, conocida como la Orden de la Sombra, dedicada a la práctica de rituales oscuros y desconocidos. Encontré una correspondencia entre Blackwood y un tal señor Silas, un erudito de la época, donde se mencionaba un evento que se celebraría cada 100 años, coincidiendo con la alineación planetaria. Un evento que, según las palabras de Blackwood, era el culmen de la búsqueda de la vida eterna. La coincidencia me golpeó con fuerza. La fecha de esa alineación, según mis cálculos, era hoy. Esta misma noche. Mi corazón se aceleró con fuerza mientras miraba el reloj. Faltaban pocas horas para la medianoche, la hora señalada para el ritual en Umbra Noctis. La descripción del lugar, el bosque que rodeaba Blackwood Manor, la posición de los astros. Todo encajaba a la perfección. La novela no era una simple ficción, sino una detallada guía de un sacrificio real, uno que se preparaba para llevarse a cabo esa misma noche. La idea de que todo fuera una coincidencia era ahora imposible. Me sentía mareado, aturdido. Debía hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo detener algo que podría estar ocurriendo en este mismo instante? La policía, los periódicos, ¿quién me creería? ¿Cómo explicar que una novela me había revelado la existencia de un peligro real, de un ritual que podría estar a punto de consumarse? La lluvia arreciaba. El viento silbaba a través de las rendijas de la ventana, como una voz que me susurraba al oído. Me levanté de la silla, me dirigí a la estantería y tomé Umbra Noctis. La abrí por la mitad, en el pasaje donde Blackwood describe el momento culminante del ritual. Las palabras, antes simples letras, ahora me aterraban. El círculo se cierra. La sangre fluye. La puerta se abre. Necesitaba ir a Blackwood Manor. Necesitaba ver con mis propios ojos. Buscar a alguien que pudiera detenerme. Tal vez, solo tal vez, aún hubiera tiempo. Tomé las llaves del coche, la linterna y un abrigo. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo, una sombra, se movía fuera de mi ventana. Miré, y por un instante vi un rostro, una silueta borrosa en la oscuridad, con unos ojos brillantes que me observaban fijamente. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. Desapareció en la oscuridad. Luego, escuché un golpe en la puerta. Un golpe seco, decidido. En ese instante, supe que ya no era solo un espectador. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, resonando en el hueco de la escalera como un tambor de muerte. Me quedé petrificado, el corazón latiéndome en la garganta, incapaz de mover un músculo. El rostro que había vislumbrado en la ventana,
la sensación de ser observado, la coincidencia de la fecha. Todo se había unido en un torbellino de terror que me ahogaba. El golpe se repitió, y ahora oí una voz, amortiguada por la madera de la puerta, pero inequívoca: Elías, ¿estás ahí? La voz era familiar. Demasiado familiar. Era la voz de Silas, el hombre que en las cartas había sido descrito como el erudito, el confidente de Blackwood, el cerebro detrás de la Orden de la Sombra. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Me estaba esperando. La puerta se abrió con un chirrido lento y agónico, revelando la silueta alta y delgada de un hombre envuelto en un abrigo oscuro. La luz tenue del pasillo apenas permitía distinguir sus rasgos, pero pude intuir la forma alargada de su rostro, la mirada penetrante que me observaba con una curiosidad que me heló la sangre. Elías, mi querido amigo, dijo Silas, con una voz que emanaba una extraña mezcla de calidez y amenaza, veo que te has interesado por la obra de Blackwood. Una lectura fascinante, ¿verdad? Intenté articular una palabra, pero la garganta se me cerró. Me sentía como un animal acorralado, incapaz de reaccionar ante el depredador que se cernía sobre mí. No te alarmes, continuó Silas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, solo vengo a ofrecerte una oportunidad única. Has llegado a la verdad, Elías, y te has sumergido en ella con la pasión que te caracteriza. Pero la verdad, mi querido amigo, es mucho más profunda de lo que imaginas. Se movió hacia mí, su sombra se alargaba en el suelo, acercándose como un espectro. Retrocedí instintivamente, sintiendo el frío del miedo recorriéndome la columna vertebral. La inmortalidad, susurró Silas, casi al oído, es el sueño de todos. Y Blackwood, con su genio visionario, nos reveló el camino. Un camino que ahora, gracias a tu curiosidad, está al alcance de tu mano. Me aferré a la solapa de mi abrigo, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme, algo que me diera fuerzas para escapar. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba aquí? Era una trampa. El ritual, prosiguió Silas, sin perder el contacto visual, está a punto de comenzar. Y tú, Elías, tienes un papel que desempeñar. Un papel crucial. Un papel elegido. Un sudor frío me empapó la frente. Sentí un mareo repentino, una sensación de irrealidad que me hacía dudar de mis propios sentidos. Me estaba volviendo loco. Todo esto era producto de mi obsesión, de mi imaginación desbocada. No te preocupes, dijo Silas, notando mi confusión. Te explicaré todo, pero no hay tiempo que perder. La noche es joven, y el tiempo se agota. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me condujo fuera de la casa. La lluvia seguía cayendo implacable, y el viento aullaba como un lamento. Me arrastró hasta un coche negro, aparcado frente a la entrada, un vehículo que reconocí de las descripciones encontradas en los documentos antiguos. No te resistas, Elías, me dijo, con una voz que no admitía réplica. El destino te ha llamado. Y Blackwood te espera. Me metió en el coche y cerró la puerta. El mundo se volvió borroso, la realidad se distorsionó. Me sentí como un peón en un tablero de ajedrez, movido por fuerzas oscuras e incomprensibles. El coche arrancó y se adentró en la noche. La carretera se extendía oscura y vacía, serpenteando entre los árboles como un camino hacia el infierno. Miré por la ventanilla, buscando desesperadamente una señal, una salida, una oportunidad de escapar. Pero solo vi la lluvia, la oscuridad, y la silueta amenazante de Silas a mi lado, con una sonrisa que prometía horrores inimaginables. Y supe que el viaje hacia Blackwood Manor había comenzado, un viaje del que quizá nunca regresaría. La verdad, esa verdad que tanto había buscado, se revelaba ante mis ojos, y me aterraba saber que estaba a punto de convertirse en parte de ella. El círculo se cerraba, la sangre estaba a punto de fluir, y la puerta se abría. La oscuridad me tragó. La niebla, densa y fría, se aferraba a mi piel, como si la misma noche intentara absorberme. El coche se detuvo frente a la imponente entrada de Blackwood Manor. La mansión, con sus torres sombrías y ventanas oscuras, se alzaba como un espectro, un monumento a la decadencia y el misterio. Silas salió del coche y abrió mi puerta. Su agarre en mi brazo era firme, implacable. Ya estamos aquí, Elías, dijo, su voz ahogada por el viento. Es hora de que cumplas tu destino. Me arrastró hacia la entrada principal, donde una enorme puerta de roble, adornada con grotescos relieves, nos esperaba. La puerta se abrió sola, crujiendo en la noche, revelando un vestíbulo oscuro y frío. El olor a humedad, a tierra y a algo más, algo indefiniblemente nauseabundo, me golpeó con fuerza. En el interior, una luz tenue provenía de candelabros colocados a intervalos regulares, iluminando las paredes con sombras danzantes. Silas me guió por pasillos laberínticos,
pasando por salones repletos de muebles antiguos y retratos de rostros sombríos. El silencio era sepulcral, solo roto por el eco de nuestros pasos y el incesante golpear de la lluvia contra las ventanas. Finalmente, llegamos a una gran sala. En el centro, un círculo de piedra oscura estaba grabado con símbolos extraños e incomprensibles. Antorchas ardían en las paredes, iluminando un espectáculo macabro. Un grupo de figuras encapuchadas, con túnicas negras, se movían en un círculo alrededor del círculo de piedra, murmurando en una lengua desconocida. El aire se espesaba con el olor a incienso y a sangre. En el centro del círculo, una figura yacía tendida, atada a una losa de piedra. Su rostro, pálido y tembloroso, me resultó familiar. Era yo, o al menos, una réplica. Me miré las manos, buscando alguna herida, alguna señal, pero estaba ileso. El pánico me invadió. Era todo una pesadilla, una alucinación. Silas me condujo hacia el círculo, su mano en mi espalda era una presión constante. Ahora es el momento, Elias, me susurró al oído. El ritual debe comenzar. Me empujó hacia el centro de la sala, frente al falso yo. Las figuras encapuchadas detuvieron sus cánticos y se volvieron hacia mí. Sus ojos, oscuros y profundos, me observaban con expectación. Silas sacó un cuchillo largo y afilado de su túnica. La hoja brillaba a la luz de las antorchas. El sacrificio debe ser completo, Elias, dijo, con una sonrisa siniestra. Debes entregar tu vida para obtener la inmortalidad. Sentí un vértigo repentino, una sensación de flotar fuera de mi cuerpo. La sala, las figuras, Silas, todo parecía desvanecerse a mi alrededor. Entonces, lo vi. Detrás de Silas, una sombra se materializó en la oscuridad, una silueta borrosa que se asemejaba a la que había visto en la ventana, el rostro, los ojos brillantes. Era Blackwood, el autor, el ser que había escrito sobre este ritual, estaba allí. Su presencia irradiaba poder, un poder antiguo y oscuro. Y supe, en ese instante, que no era la víctima, sino la herramienta. Él, Blackwood, necesitaba un sacrificio, pero no mi sangre, sino mi conocimiento, mi obsesión. La puerta no era para la inmortalidad, sino para algo más, algo que ni siquiera podía concebir. Silas, con una mueca de sorpresa, se volvió hacia la sombra. La hoja del cuchillo cayó al suelo. Blackwood extendió su mano y la sombra lo alcanzó, fundiéndose con él en una sola entidad. La sala se iluminó con una luz cegadora, y un grito desgarrador resonó en el aire. Entonces, todo se detuvo. La oscuridad, el silencio, el miedo, todo se desvaneció. Me encontré de pie en el centro de la sala, solo. El falso yo había desaparecido, el círculo de piedra se había desvanecido, y las figuras encapuchadas eran ahora un montón de cenizas. Silas, Blackwood, todos se habían ido. Me quedé allí, en la penumbra, sintiendo una calma inquietante. Sabía que había escapado, que había sobrevivido. Pero ¿va qué? ¿Y qué había pasado con la verdad que buscaba? De repente, la biblioteca de mi casa apareció frente a mí, las estanterías llenas de libros, la lámpara proyectando su halo amarillento, y sobre mi escritorio, Umbra Noctis. Me acerqué y tomé el libro. Lo abrí en la primera página, y comencé a leer. Las palabras, que antes me aterraban, ahora me parecían familiares, casi íntimas. Entendí. La historia, la novela, no era una guía. Era un ciclo que se reiniciaba una y otra vez, un ciclo que yo había vivido, y que ahora, por algún designio incomprensible, debía escribir de nuevo. Me senté, tomé una pluma y tinta, y comencé a escribir. La lluvia seguía golpeando contra la ventana, y la noche, con sus secretos y sombras, me susurraba al oído. Y supe, con una certeza escalofriante, que la historia nunca terminaría. Yo, Elias Thorne, el profesor, el escritor, estaba condenado a repetirla, una y otra vez, para siempre. El círculo no se cerraba. El círculo se reiniciaba. La puerta, para mí, siempre estaría abierta.